Y en la entrevista principal vamos a conversar con el embajador Pablo Cabrera, quien tiene, llamémoslo así, un palmarés de 4 países que son, pero algo así como la crème de la crème, digamos. Fue embajador en Rusia, embajador en China, embajador en Gran Bretaña y embajador en el Vaticano. Eso no debe ser fácil pasar de un país de un tipo de religión o un país que no tiene necesariamente una religión a otro que es, pero mandado a hacer porque domina una religión que es la católica. Bueno, esas son las vicisitudes de la diplomacia. Yo creo que la adaptación a los escenarios diferentes, a los países diferentes, a las culturas diferentes, es una condición sine qua non, yo creo, para ser diplomático, para poder ejercer una misión ahí. Hay una mezcla de conocimiento, habilidades y capacidad para poder asimilar a tu país primero, transmitir el interés nacional allá, buscar las coincidencias y a su vez interpretar la cultura de ese país, el interés nacional de ese país y poderlo transmitir a otras partes. Ahora, Pablo, tú eres una persona, y hemos conversado antes, que te gusta estar atento siempre a la situación internacional y sobre todo a la relación de lo que está pasando eventualmente con Chile. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquitito de ese contexto. ¿Cómo estás viendo tú no solamente la inserción de Chile en el mundo diplomático internacional, sino que lo que está ocurriendo en otros países que tanto nos está afectando? Bueno, yo creo que una de las características de la globalización es justamente que lo que sucede en algún lugar inmediatamente le afecta al otro, ¿no? Le puede afectar de diferentes maneras. Hoy día la distancia no es un óbice para participar. Yo creo que la globalización de las comunicaciones y la globalización, la digitalización, como que encogió el globo terráqueo, ¿no? Entonces está todo al alcance de la mano. Entonces todo afecta inmediatamente. Antes había un espacio para pensar, para reflexionar, para analizar la noticia, para intermediar. Había siempre alguien que te analizaba y hoy día es, yo te pregunto, tú me respondes. Eso afecta, por cierto, al país. En el caso de Chile, Chile ha sido un país exitoso en la globalización. Se insertó rápido, tenía condiciones, tenía una unidad en el país, había una unidad importante, tenía un desarrollo, llegó a ser considerado, como dijo Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, llegó a ser considerado un concepto en el orden internacional. Y de ser considerado el país del confín del mundo, lo único que había detrás de Chile era el Polo Sur. El confín del mundo siempre se decía tan lejano, el Chile lejano, nosotros mismos. Gabriela Mistral, cuando recibió el premio Nobel, dijo: vengo del sur, soy de un país del sur. Neruda dijo algo parecido. Esto del sur era lo lejano. Y la globalización, el cambio de las comunicaciones principalmente, nos puso en el centro del mundo, como que se hubiera dado vuelta, ¿no? Y nos puso en el centro del teatro de operaciones más importante, donde concurren los 2/3 de la población mundial y los 2/3 del producto, que es el Océano Pacífico. Y prácticamente todas las grandes potencias concurren al Océano Pacífico de distinta manera y con distinta influencia. Pero ser ribereño del Océano Pacífico, somos ribereños de la misma cuenca donde está Estados Unidos, donde está China, donde está Rusia, donde está Canadá, donde está Australia, etcétera. Hay una cantidad de países, todo el sudeste asiático, y además con esta condición de ser un país por antonomasia marítimo. América Latina y América del Sur principalmente, más allá de las costas que bañan a muchos países, los países son eminentemente terrestres. Las proyecciones estratégicas de los países de América Latina son terrestres, pero el país quizás eminentemente marítimo hacia el Pacífico, sin perjuicio de los otros, pero la morfología de la costa y la característica de mar abierto, que es muy raro encontrar mar abierto, le da esta importancia también desde la perspectiva no solo de la región de Sudamérica, sino que de la región del Pacífico. Y nos puso en el centro, somos el país más cercano a la Antártica, que es un ecosistema importante de futuro para la ciencia, la tecnología, la investigación, reserva de agua dulce, y en rutas marítimas. O sea, la ubicación geográfica de Chile, siendo un país tridimensional, con su territorio de muy poca proyección estratégica terrestre, tiene una proyección marítima estratégica tremenda.
Entonces pasamos a ser ese país que es tridimensional, es continental, insular, marítimo y antártico. Esa tridimensionalidad sumada al hecho de las características de su territorio, que tiene desierto, no son muchos los países en el mundo que tienen desierto, volcanes, agua dulce, hielos eternos, los mejores cielos para los telescopios del mundo, o sea, vientos, sol para la energía. Yo creo que es un país que, como dijo el consejero de la Unión Europea cuando vino acá el año pasado, dijo, Chile es un país bendito con la naturaleza. Y al ser un país bendito con la naturaleza, si miramos hoy día el mundo, cuáles son la trilogía del mundo, que es energía, sostenibilidad y digitalización, yo creo que si empecemos por la digitalización, que somos el país que el Chile digital, quizás puede ser una ambición muy grande, pero nosotros en términos reales, y no por compararse, pero en América Latina yo creo que la capacidad de digitalización, de pantallas encendidas, de conexiones de internet, si bien es cierto todavía hay puntos muy flacos, somos los primeros. Y mira las otras cosas en sostenibilidad, el territorio, y en energía, que es un país de que más produce energía renovable en el mundo. Ahora, yo entiendo todo eso que tú estás diciendo como parte de aquello que tenemos y que se ha creado y que se ha formulado. Pero, y aquí quiero entrar a la dinámica, si tú quieres, presente, pero hay algo que no sé si llamarlo materia de globalización o como se quiera llamar, pero hay algo que hoy día ha pasado que empieza a permear en prácticamente todos los lados. Desde el punto de vista de los sistemas políticos empieza a haber una suerte de desengaño, si tú quieres, con la democracia. Desde el punto de vista de la guerra, bueno, sigue vigente en por lo menos 3 continentes y es una cosa tremendamente dura porque, bueno, los que no están en guerra son los que proveen armamento para que los otros peleen. Y tercero, tú tienes situaciones como la que estamos viendo ahora, que básicamente está centrada en el tema de la inmigración, en el tema de las relaciones que tienen que tener los países con respecto a las personas que pasan, transitan o moran en su país y que provienen de otros lados. Y eso es casi pedir que salga el resentimiento internacional. Nos creíamos tremendamente choros para recibir extranjeros. Estaba incluso en el himno nacional. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Sí, pero resulta que si son muchos, o son de un color, o si que tienen una situación, o tienen un sonsonete determinado, bueno, se los etiqueta a todos de una determinada manera y no gusta mucho eso hoy día. ¿Qué tanto los chilenos somos parte del mismo fenómeno que está viviéndose en otras partes y qué es lo estrictamente nuestro? Efectivamente, yo creo que es un muy buen punto porque la insuficiencia institucional hoy día para resolver los problemas de la gente, que se aumentó la agenda y las necesidades cambiaron por este mundo que se ha transformado, ¿no? Creo que el tema de la democracia ha sido central, juntamente con la institucionalidad democrática. Hay que pensar un poco cómo se forjó la Europa moderna. La Europa moderna se forjó justamente sobre la base de la democracia, el acuerdo del carbón y el acero, en lo que era la comunidad europea primero, cómo lo pensaron los franceses, los italianos y los alemanes, principalmente, para formar la comunidad del acero, era en la democracia. ¿Por qué? Porque había una Europa democrática que estaba forjando en su integración y había una Europa que no era democrática, que era después de la guerra, pertenecía al otro polo, a la bipolaridad, que estaba bajo el amparo del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética, etc. Eso forjó una cooperación europea para forjar la unidad europea sobre la base de la democracia en diferentes conferencias y organizaciones, y una que se llamaba la Conferencia y la Convención de las Medidas de Confianza Mutua de Viena. ¿Y qué pasó? En América Latina fue lo mismo. Cuando América Latina buscó un camino ya hacia el término de la Guerra Fría, ya con la caída del muro de Berlín,
¿qué es lo que pensaron? Imitar las buenas prácticas que habían hecho en Europa. Y se forjó sobre la base de la democracia, el año ya 91, el Acuerdo de Santiago de integración y a la democracia en Santiago, y la democracia pasó a ser el motor, el leitmotiv del ejercicio de la política. Y pasamos a ser países que la democracia y los derechos humanos pasaban a ser los principios generales que, imitando a Europa y a otros países, porque en otras partes habían otras culturas. Eso se ha ido de alguna manera desvirtuando. Debilitando mucho. Y debilitando. Los principios son los mismos. Yo creo que los derechos humanos y la democracia son las mismas, pero el mundo cambió y el sistema internacional creado a este amparo y de Naciones Unidas, con la digitalización, la globalización de las comunicaciones, cambió. La intermediación de las instituciones se disminuyó. Y esto hace que yo busco mi propio destino, busco mi propia manera. Correcto. de... Y eso se transmite también a nivel individual de los ciudadanos que también dicen, oye, a ver, el típico slogan, oye, si yo igual tengo que levantarme mañana e ir a trabajar, así que me da exactamente lo mismo que le esté gobernando, porque igual yo tengo que ganarme mis morlacos para... Esa mirada que no es, si tú quieres, apoyadora del sistema. No es algo que uno sienta el orgullo que quizás tenía cuando perdió el sistema y después de recuperarlo se advierte el valor que tiene. Pero después pasa el tiempo y vienen estas cosas. Y te pregunto aquí en términos directos. Hoy día hay una guerra en Europa entre dos países de los cuales tú fuiste embajador en uno y fuiste concurrente del otro. Rusia y Ucrania. Y esa situación tiene un potencial, Pablo, y lo dicen muchos columnistas extranjeros también, tiene un potencial de que cualquier cosa que se salga un poquitito de un mínimo orden racional que todavía pueda estar funcionando, dispara la situación con una cantidad de países que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde había uno que tenía la bomba nuclear y la usó, el único que la ha usado, en 2 ciudades de Japón, Estados Unidos, hoy día hay 9 países que tienen la bomba nuclear. Y por lo tanto, 2 de ellos, o uno de ellos, está en medio de una guerra hoy día. Y hay otro que está en Medio Oriente, Israel, que también tiene la bomba nuclear y que también está siendo acosado y amenazando con represalia. ¿Cómo todo eso puede generar algún grado de, si tú quieres, optimismo en la persona que va a votar y que cree en la democracia? Bueno, lo que pasa es que el orden internacional se transformó en un desorden internacional. O sea, o eres tú el que vive en un mundo de reglas o vive en un mundo diferente. Y cuando cambia esta situación, la cultura pasa a ser un elemento central a la hora del diseño del nuevo orden internacional. Y, por otro lado, el capital de la cultura y el tema de los recursos y el factor de la ubicación geográfica. Entonces empieza a reconfigurarse este orden y piensa que hoy día hay una suerte de renacimiento de ideas imperiales. O sea, pasamos del unipolarismo al bipolarismo y ahora al multipolarismo y ahora a lo mejor al multilateralismo, como creían algunos. Ahora estamos pasando al multipolarismo. Eso quiere decir que hay grupos de países y áreas de influencia que se están reconfigurando. Y empieza una discusión también cultural. ¿Cuánta importancia tiene en el orden internacional el valor de la libertad, el valor de la seguridad, el valor de la democracia? O sea, o tú eres el que hace las reglas o el que recibe las reglas, o eres comparsa de las reglas. Entonces, ahí también todo el mundo encuentra que tiene su poder, tiene su individualidad, y empieza a cambiar el tema de la cooperación, a veces por la contención o la competencia, que es lo que estamos viviendo ahora. También hay un tema de yo me tengo que salvar primero, la supervivencia, ¿no? Entonces, las políticas hacia adentro. Primero tengo que
ver cómo está mi gente para después empezar a cooperar. Y esto produce resentimiento en las cadenas de valor, en los aprovisionamientos, en los valores universales. Hoy día, ¿cuáles son los valores universales? Sigue siendo la democracia y los derechos humanos, pero mucha gente a veces los derechos humanos lo piensa como la violación a los derechos humanos. Claro. No lo entiende como lo que fue el concepto de los derechos humanos, que nace como la dignidad de las personas, ¿no? Esa era la idea después de la guerra, de la Segunda Guerra, cuando nace Naciones Unidas, la dignidad de las personas. Pero como los perdedores en ese momento era bien complicado decirle que pudieran aceptar una carta de la dignidad de las personas, se agregaron los derechos políticos, sociales de las personas y se forjó esta carta, esta declaración de los derechos humanos, que después hubo que hacer una cantidad de convenciones y pactos supletorios y adicionales para poder ir adecuando al mundo a los nuevos requerimientos y al ingreso de las nuevas culturas que quieren participar en el diseño del orden internacional. Pero déjame hacerte una pregunta, Entonces, Pablo, sobre justamente eso. Pero tú ves en todo esto que tú estás describiendo, que es un cambio bastante grande de lo que alguna vez nosotros vimos, nos enseñaron en el colegio, o los más viejos lo pudimos alcanzar a ver. ¿Tú ves un movimiento hacia situaciones que eventualmente puedan poner en real peligro, no digo la estabilidad del mundo, estoy hablando en peligro al mundo propiamente tal? Bueno, por supuesto, pero ese es el tema de lo que significa, cuál es el valor del diálogo, de la diplomacia, de la convivencia, de la cooperación. Y yo creo que todo esto, efectivamente, las reglas cambiaron. O sea, todo lo que era la contención, el equilibrio del terror en la bipolaridad, hoy día, con la desaparición de la Unión Soviética, y ahora la Unión Soviética que se ha salido de todos los acuerdos que tenía con Estados Unidos, en acuerdos de misiles, de contención, acuerdos nucleares, acuerdos de lanzamiento de ojivas nucleares, etcétera, etcétera. Todos esos tratados, que eran supletorios incluso para la paz y la seguridad internacionales, han sido desahuciados. Hay otros actores, otras potencias. Está la minoría sospechosa también, que no sabemos cuáles los que están tratando de construir un arma nuclear, que no sabemos cuánto la tienen, los temas de la verificación, etcétera. O sea, habían tratados internacionales en los cuales la diplomacia ha participado convenientemente y activamente. El Tratado de No Proliferación Nuclear, el Tratado de Tlatelolco para nosotros, era la primera región libre de armas nucleares nosotros, ¿no es cierto? Las medidas de confianza mutua para tener un mundo de paz. O sea, primero, la paz perpetua de Kant no existe. Yo creo que eso hay que trabajarlo para mantener la paz. Hoy día la diplomacia trabaja incluso para a veces que no escale la guerra. No, a veces el concepto de la paz y el concepto de la seguridad no son los mismos de hace 50 años. Entonces, creo que la balcanización del sistema también produjo el ingreso de países que hoy día ya habían prestado su contribución a la humanidad, que ahora como potencia emergente o como economías emergentes incluso, quieren tener su participación en el diseño de la agenda. Entonces hay un peligro, pero ahí está la tarea del diálogo, la diplomacia principalmente. La diplomacia para poder amortiguar los impactos de la tecnología. La tecnología ya exilió a la política en la toma de decisiones importantes. ¿La exilió ya? Por supuesto. La tecnología hoy día es la que comanda mucho más a la hora de qué es lo que va a pasar en el mundo y cuál es el futuro y cuál es la estabilidad en el mundo y el equilibrio del poder. El equilibrio del poder, que siempre ha existido, bueno, ya con que haya equilibrio le da espacio a la diplomacia para poder mantener una estabilidad por lo menos y una Ahora, ahí hay un punto, Pablo, que te lo quiero preguntar muy directamente. Los problemas históricamente, yo lo he dicho varias veces esto, los problemas históricamente que nosotros vimos cuando estábamos en el colegio, en los años 60 y más grande, qué sé yo, eran problemas que tenían que ver con dos concepciones que parecían que iban a durar toda una eternidad. Las ideologías y la capacidad de generar riqueza. La parte económica, qué tipo de cosas tú hacías. Tú tenías el mundo dividido en dos, con una cortina de hierro que se le llamaba, en fin,
todos los países cercanos a la Unión Soviética y el comunismo por allá, y los países cercanos a Estados Unidos y el capitalismo por acá. Bueno, hoy día los problemas que se están viviendo es bien difícil encontrarlos desde un punto de vista ideológico. Putin es, para todos los menesteres prácticos, es un conservador brutal, que ojalá le gustaría que volviera al zar. No es el Stalin que apuntaba con el dedo y que sacaba y que Cuba era su chiche. No. Desde ese punto de vista, tú tienes los objetivos económicos de Occidente que son mucho más importantes que los objetivos humanos Entonces, cambió la forma de ver las cosas. Los problemas ideológicos los tenemos todavía en los congresos y en las elecciones locales, pero a nivel mundial no es particularmente una decisión entre comunismo y capitalismo. Bueno, es que justamente la tecnología, a propósito, al cambiar el concepto de la transmisión, de la mediación, de la intermediación de las instituciones tradicionales, ya las instituciones tradicionales tienen que buscar un espacio, ya llámese la iglesia, la familia, la academia, la diplomacia, los parlamentos, hoy día cada día tienen menos influencia en las personas como intermediarios. Y la historia incluso empieza a pasar hoy día, la miran un poco de lejos. Entonces, tú estás dando en el clavo que esto también ha puesto muy en patente la oposición entre realidad y percepción. Y yo creo que por eso algunos dicen que hay que estudiar un poco más de filosofía política. Hay mucha gente que lee mucho pero estudia poco. Entonces, filosofía política con el objeto de poder entender cómo se entrelaza la historia y cómo se entrelaza la historia de los pueblos para poder tener un orden internacional, ¿no es cierto? En la economía existe todavía un orden. Sí. Pero ¿por qué si hay un orden en la economía no puede haber un orden en la política? ¿Y por qué? Porque algunos, esto es un cambio muy, muy copernicano. Entonces, el siglo XX, al siglo XXI hay un cambio brutal en lo que ya, para no repetir, en lo que es el tema de la tecnología, lo que es el cambio de la digitalización. Y algunos ya se quedaron con el siglo XX como zona de confort. La zona de confort es muy difícil. Oye, no, yo no quiero aprender la tecnología, no me hablé de esto, no quiero tener nuevos amigos, no quiero entender el mundo de otra manera, déjame con la libreto de cheque, no me metí en internet. Entonces, ese tipo de cosas repercute también en la política. En la política también, aquí hay epidemias hoy día, la epidemia del COVID, que también cambió un poco, entró la política en la biología, en la persona propiamente tal, en la conducta de la persona. Hace que los desafíos sean diferentes. Y esos desafíos, al ser diferentes, hay que buscar un diálogo, un mínimo común denominador y buscar de nuevo la historia, salir a buscar nuevos aires, nuevas ideas, una suerte de nuevo renacimiento. Fíjate que el renacimiento tradicional termina cuando se asienta la ciencia. Podríamos decir que terminó. Y hoy día estamos al revés. Cuando la tecnología se avanza, hay una cantidad de ideas dispersas que hay que aglutinar. Necesitamos un nuevo renacimiento. Necesitamos una cantidad de personas intergeneracionales, y aquí no sobra nadie, ancianos, viejos, menos viejos, jóvenes y más jóvenes, que busquen un denominador común con el objeto de poder decir, responsabilicémonos por el futuro. No le tengamos miedo al futuro, porque el futuro puede haber nacido ya hace mucho tiempo. Y el futuro es el futuro del planeta, lo que tú decías, la casa común, ¿no es cierto? ¿Y cómo se busca esa casa común? Se busca con generosidad, con estudio, con decisión y también por miedo. Bueno, incluso el miedo se globalizó. Me queda muy poco tiempo y te quiero hacer esta pregunta, porque tú acabas de mencionar dos cosas que parecen hoy día totalmente centrales y que tienen una lógica totalmente distinta. Una, nadie duda hoy de la presencia del miedo en el mundo. Tenemos más temor porque hay más cosas que desconocemos, las cosas... hemos creado un mundo que genera, ya te dije, 9 o 10 países que tienen poder nuclear, las cosas pasan a ser mucho más violentas en alguna medida. Y por la otra variante, una cosa que se ve también como lejana, dijiste, la generosidad. ¿Por qué un país va a ser generoso
si en una de esas no le conviene. En una de esas lo que debiera ser es codicioso, es buscar, primero que nada, el mayor surplus que pueda conseguir para su propia gente, y después ahí arreglaremos si es que de repente le soltamos unos pesitos o unas ropitas a alguien por ahí. Mira, tú nombraste la carrera que yo había hecho, ¿no? Entonces, por eso, a mí me tocó ser embajador en la Santa Sede, en el Vaticano, como último paso afuera. Después terminé como director de la Academia Diplomática, fue mi último puesto. Pero en el Vaticano como que uno consolida todo lo que ha ido conociendo, la sensibilidad del cambio en Rusia, la sensibilidad del cambio en China, la reaparición de estas culturas que prestaron en otra época su contribución, estaban prestando emergentemente ahora y estaban buscando su espacio en el escenario internacional. Yo creo que mirar las encíclicas, más allá si eres católico o no católico, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la tolerancia no es lo mismo que la fraternidad. Y creo que hay momentos donde la tolerancia aparece como un concepto a utilizar, pero al final no soluciona los problemas. Respetas nomás al otro. Le tolero que piense así, pero no busca el canal de entendimiento. Lo fraternal. Lo fraternal que era el espíritu de Europa cuando renace Europa después de todo del drama que había tenido las guerras, etc. Entonces, en ese sentido, la generosidad es algo muy importante que tiene que descansar sobre entender también no el poder solo central, el poder de la autoridad, el poder del soberano, o el poder incluso del que ejerce la democracia o el que lo elige, sino que de las periferias, concurrir a las periferias y descentralizar y también tomar en cuenta cuál es el sentimiento, cuál es lo que está sucediendo, cuál es el sufrimiento de las poblaciones en otro lado. Tú vas a hablar de Sudán, sí. Se puede hablar de Mauritania, se puede hablar de otros lugares del África, donde efectivamente está muriendo gente todos los días. Hay una presión y una amenaza de 100 millones más o menos de eventuales emigrantes. Y las migraciones, y perdona que te lo diga, pero la migración, y bienvenida sea, la migración, que hay 6 millones de ucranianos que salieron a Europa, y pudieron salir a Europa porque eran asociados a la Unión Europea, tenían visa por 6 meses. Si no, imagínate lo que hubiera sido esta guerra, si no hubieran sido asociados a la Unión Europea, o no hubieran tenido un régimen de visas de por 6 meses de poder visitar. Entonces, creo que en la generosidad tiene que ver con la visión y el reseteo de tu visión estratégica de lo que es el mundo donde está ubicado. Tú preguntaste dónde estamos ubicados. Hoy día estamos ubicados en el centro del mundo. O sea, o tú eres el que hace las reglas, el maker o el receiver, como dicen los gringos, ¿no? Maker o receiver. ¿Qué quieres ser? Yo creo que en el caso de Chile tenemos condiciones para ser incluso maker sin liderazgo, con coordinación, por estas características que tenemos y la ubicación que tenemos. Pero con generosidad en términos de respetar la historia, respetar nuestra historia y la de nuestros vecinos, y trabajar por la integración en democracia. Si no, no vamos a poder entender nada, vamos a seguir con las guerras y no vamos a poder influir en la paz. Ya, pero tú una respuesta Sí. muy directa. ¿Estás optimista o no? Un diplomático siempre es optimista y yo tengo formación diplomática, pero creo que deberíamos de influir y de infundir mayor optimismo. Fíjate que hay una cosa a tu pregunta que es bien importante respecto al optimismo. Antes, cuando había una guerra, habían movimientos masivos en todas partes pro paz y pacifistas. Sí. Hoy día la gente está muy egoísta porque está ensimismada, y ahí está la discusión que a ti te preocupa tanto y que me la pusiste, que no sé si te satisfice con la respuesta, el tema de la seguridad con la libertad. Entonces, la libertad es, ¿para qué quiero más libertad si voy a estar más vulnerable a los peligros que me está poniendo el mundo? Incluso a ser más pobre. Entonces, que eso es una situación que puede dar angustia, y que el legislador, la autoridad, el soberano, cualquiera sea, tiene la obligación de transmitirle a su pueblo, y antes se transmitía eso, en el caso de Rusia era soberano con el pueblo a través de la ortodoxia, que era la religión, otros a través de otras acciones y de otras instancias, y yo creo que eso es lo que está faltando, la intermediación y la convicción de mover el statu quo.
Porque para mover el statu quo hay que tener convicción, hay que tener conocimiento y hay que conocer el producto. Y el producto hoy día es el mundo. Y hay que poner las redes de contacto, la experiencia al servicio de los otros, no al servicio de uno solo. Eso se llama innovar, y no lo digo yo, lo dicen los cientistas políticos anglosajones que han escrito. No deja de ser difícil en todo caso. Pablo, se me acaba el tiempo, te quiero agradecer A ti porque también. hayas Yo te venido agradezco a ti para acá y un placer tenerte aquí. Muchas gracias.